Hola, soy Alberto y te doy la más cordial bienvenida a Carpinteria. ¿Qué tal, amantes de la madera? En los dos videos anteriores les comenté sobre las principales características que debemos de considerar cuando vamos a comprar nuestro router o fresadora. También les comentaba que la herramienta es tan útil y versátil en el taller que prácticamente podemos hacer 100 videos sobre ella. Pero voy a empezar con los temas más importantes, los temas de seguridad. Empezamos entonces con el tema de la inserción y sin mayores preámbulos, corre video. Algunas de las primeras dudas que tenemos cuando recién empezamos a usar el router es qué tanto se debe de insertar la fresa en el eje del motor. ¿La puedo insertar completamente? Y la otra duda es, en caso de ser necesario, ¿qué tanto la puedo sacar? Un ejemplo de esto último sería si quiero hacer un rebaje de esta altura con esta fresa. Si bien los rebajes grandes no se hacen de una sola pasada, se van haciendo por partes, bueno, pues para lograr este rebaje, en un momento dado voy a tener que sacar la fresa de tal forma que solamente la parte en rojo, que es 1 centímetro, quede dentro de la pinza. Y me pregunto, ¿es esto seguro? Para responder estas dudas, pues nos conviene conocer la profundidad del eje, ¿ok? Ahora bien, aquellos de ustedes cuyo router sea grande y que vino con los dos tipos de pinza, esta pinza es para zanco de 1/4 de grosor y esta para zancos de media pulgada, bueno, la recomendación es que pongan la pinza de mayor diámetro, en este caso es la de media pulgada, y luego pues la van apretando hasta que ya sientan que empieza a quedar duro, entonces la aflojan un poco. La otra recomendación que es importante es que para tomar esta medida deben de usar un objeto que tenga el mismo diámetro de la pinza. Esta varilla, por ejemplo, tiene media pulgada de grosor. Inserto aquí la varilla, ¿ok? Marco con mi marcador, ¿sí? Entonces procedo a tomar la medida y esto me da 50 milímetros, 2 pulgadas de profundidad tiene este router. Pero a continuación voy a medir la profundidad en este router, ya le puse la pinza de media pulgada, procedo entonces a irla apretando y cuando ya la siento un poco dura, la aflojo un poco. Bueno, inserto mi medida, ¿sí? La varilla de media pulgada y ahora procedo entonces a marcar cuánto entra. Tenemos que tiene una profundidad de 40 milímetros, pero aquí hay un detalle que es importante considerar. Digamos que tengo esta fresa, ¿sí? Yo la puedo insertar aquí completamente y bueno, pues ya aprieto y a trabajar con ella. O este modelo para apretar la pinza tiene este bloqueador. ¿Y qué sucede si presiono entonces el bloqueador y a continuación quiero introducir la fresa? Pues llega un momento en que no la puedo introducir más. Y nuevamente surge la duda, ¿es esto seguro? Finalmente vamos a tomar la medida en este router de palma. Solamente viene con la pinza de 1/4 de pulgada y aquí tengo una varilla que la rebajé a ese grosor. Nuevamente voy apretando lo que es la pinza hasta empezar a sentirla dura, ¿ok? Introduzco lo que es la varilla y a continuación marco hasta donde entró y luego tomo la medida de la profundidad y esto me da 33 milímetros. Este router también tiene un sistema de bloqueo muy parecido a este, pero la diferencia es que aunque yo lo presione completamente,
la varilla va a entrar hasta la marca que acabamos de realizar. Y ahora que ya conocemos la profundidad de los ejes, vamos a contestar las preguntas de ¿la puedo insertar completamente? Bueno, en el caso de estas fresas que les llamamos fresas rectas, ¿ok? Sirve para hacer rebajes, esta sirve para perfilar lo que viene siendo dos piezas, ¿ok? Bueno, en el caso de fresas de este tipo, como no hay algo que impida que lleguen hasta el fondo del eje, pues van a llegar, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí la recomendación con ellas es que la pinza nunca debe de estar en contacto con las navajas de la fresa. Entonces, pues voy a tener que alzarlo y por lo tanto, en ninguna de estas tres fresas que tengo, ¿ok? Pues está llegando ahora a lo que viene siendo el fondo del eje. Ahora, esta fresa entonces aquí sí llega hasta el fondo del eje. ¿Lo puedo dejar ahí? Bueno, no se recomienda por una simple y sencilla razón. Al estar trabajando con la herramienta, ok, estamos haciendo rebajes o molduras en la madera, pues esto por la fricción se va a generar calor y el calor va a tender a dilatar el metal del zanco. Entonces, si insertaste la fresa completamente, aunque esté apretada, va a llegar un momento, sobre todo si no hay descanso de la herramienta, que esa dilatación va a aflojar la fresa. Bueno, entonces, por razones de seguridad, en el caso de aquellas fresas que topen en el fondo del eje, lo que se recomienda es sacarlas un poco, digamos unos de 4 milímetros, 5 milímetros, para dejar espacio para la dilatación, como pueden ver en la figura. Y en cuanto a la otra duda de cuánto puedo sacar la fresa de la pinza, aquí déjenme decirles que hay un valor mínimo, una distancia mínima a la que se debe de introducir la fresa. Y algunas fresas, en lo que viene siendo el zanco, tienen la leyenda de inserción mínima o bien viene solamente una marca. En el caso de esta fresa trae la leyenda, ya le puse aquí el arillo rojo donde está la marca y entonces eso indica la mínima inserción. ¿Y cómo debemos de entender esto? Que al menos donde está la marca debe estar dentro del eje. Si quiero lo puedo introducir un poco más. De hecho, bueno, pues esta fresa, su zanco es corto. Aquí, en el caso de este router, ok, tiene una profundidad de grande. Entonces, yo puedo dejar la fresa así y no está llegando al fondo. Sin embargo, aquí también la recomendación es alzarla un poco para que no entre en contacto directo con la base de la fresa. ¿Por qué? Porque hay unas fresas que esta parte está plana. Ah, bueno, pues ok, la podemos meter de esta manera. Pero hay otras que la base es como la cabeza de los tornillos, está ligeramente cónico. Y eso pues haría que las pinzas sí no puedan apretar bien ese tipo de fresas y por lo tanto tenemos que alzarlas un poco. Bueno, ahora hay fresas que en el zanco no hay ninguna marca. Entonces, ¿cuánto la debo de insertar? Ok, miren, el criterio general, y es algo que les comparto, no he visto en otro video que lo comenten. Bueno, el criterio de seguridad, entonces, que se debe de seguir en general con las fresas, ya sea las de 1/4 o las de media pulgada de zanco, es que se deben de insertar al menos el doble del diámetro del zanco. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que este zanco tiene media pulgada de grosor, entonces debo de insertar la fresa al menos 1 pulgada. ¿Ok? Bueno, pues entonces para eso yo tendría que
marcar, sí, puedo marcar aquí y entonces insertar hasta la marca. En el caso de los zancos de 1/4 de pulgada de grosor, pues ahí el doble de 1/4 es media pulgada. Puedo tomar esa medida, hacer mi marca y luego insertar la fresa hasta esa marca o un poquito más, siempre y cuando, recuerden, no llegue a topar con lo que es la base del eje. Bien, amigas y amigos, eso es todo por el momento. Si la información de este video te fue de utilidad, no te olvides por favor de apoyar al canal con un like y si no lo han hecho, suscríbanse, activen la campana de notificaciones y compartan el video. Nos vemos en el próximo y como siempre, gracias por la atención.